Lo que vamos a tratar el día de hoy es cómo hacer el cálculo de las medidas estadísticas básicas y cómo manejar algunos datos básicos también con Excel desde el punto de vista estadístico. Comenzamos con pues un conjunto de datos en donde pues tenemos cierta clasificación que es la edad. Y la estatura la vamos a considerar ahorita nada más como una variable nominal, en donde está definida como alto, medio o bajo, y la edad sí como una variable numérica. Entonces, bueno, la primera cuestión que vamos a empezar a trabajar es pues identificar algunas cuestiones de los datos a partir de ciertas funciones estadísticas que vamos a utilizar. Bueno, ciertas funciones de Excel. Algunas de ellas son estadísticas, algunas no, pero en todo caso sí van a servirnos para hacer estadísticas básicas. En el caso de la variable numérica, que es la edad, pues lo primero que puede ser útil pues es identificar, por ejemplo, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, para usar estas funciones estadísticas, lo primero que necesitamos es escribir el signo igual, porque cada vez que vamos a poner cualquier función, tenemos que escribir el signo igual. Entonces, si escribimos el signo igual, tenemos igual y, por ejemplo, para mínimo, pues es muy sencillo porque tal cual la función aparece cuando yo empiezo a escribir ciertas letras. Excel me da propuestas de cuál es la función que puedo usar. En este caso, pues voy a usar tal cual la función mínimo. Entonces, una vez que yo elijo la función mínimo, puedo seleccionar toda pues todo el conjunto, en este caso, toda la, eh, todos los datos que están en esta columna y entonces, bueno, todo lo demás lo puedo borrar. Podría yo poner el mínimo y ponerle varias celdas o ponerle incluso varios números, pero bueno, puedo hacerlo seleccionando, en este caso pues son de la casilla B3 a B30 y como puedo ver ahí me aparece ya la función. O la otra forma es escribiendo directamente cuál es la casilla en la que empiezo y cuál es la casilla en que termino. Esto funciona si se tienen todos los datos en una columna o se tienen varios datos, o se pueden tener varias columnas juntas o varios renglones juntos y tengo que poner cuál es la casilla que está en si lo pensara como un rectángulo, mi conjunto de datos, pues tengo que pensar la que está en la esquina superior izquierda del rectángulo y la que está en la esquina inferior derecha del rectángulo para decir que abarque todo. Si lo pongo a mano, tengo que poner dos puntos. Entonces, B3, dos puntos B30, quiere decir que de la casilla B3 a la B30, pues voy a seleccionar todos los datos y entonces aquí voy a tomar el mínimo, acepto y entonces me da el valor que en este caso es 15, ¿no? Entonces voy a ir poniendo bueno, voy a ir poniendo qué dato fue el que calculé, ¿no? Entonces en este caso lo que calculé fue el mínimo, entonces para irlo haciendo. De la misma manera que calculé el mínimo, pues puedo calcular el máximo. Entonces, acuérdense que siempre que voy a poner una función le pongo igual y entonces escribo max, que es máximo, y hago lo mismo. Selecciono los datos que quiero o los escribo de forma directa y en este caso, si quiero datos que no estén en casillas que están juntas, puedo separarlos por comas. Entonces podría yo
tomar un dato que está en cierta fila, otro dato que está en otra, otro dato que está en otra. Entonces, separado por coma, tengo los resultados. Entonces, en este caso, pues ya tengo el máximo y el máximo es 25. Entonces, ya es el otro dato que acabo de calcular. Entonces, para ir haciendo entonces las operaciones con Excel, pues vamos a ir tomando en cuenta pues todo este tipo de funciones que hay en Excel para poderlas ir calculando. Entonces, una vez, bueno, algo que puede ser muy importante cuando estoy haciendo estadísticas, pues es que, digo, ahorita son poquitos datos realmente, nada más es un ejemplo, pero imagínense que tengo 500 datos, 1000 datos, incluso 100 datos, y calcularlos todos a mano, ya sé que, por ejemplo, las edades van de 15 a 25, pero si yo voy a calcular todas las edades una por una, pues va a ser muy complicado hacerlo manualmente, porque además es muy fácil equivocarse, ¿no? Entonces, hay una forma de ir contando. Entonces, con Excel se pueden contar los datos. Por ejemplo, si yo pongo la función igual y escribo contar punto sí. Así se llama la función, contar sí. Entonces, cuando yo elijo la función, pues tengo primero que tomar bueno, que abrir un paréntesis en este caso. Y voy a elegir entonces todos los valores que están en esta celda. Y por ejemplo voy a contar cuántos son 15. Entonces elijo primero pues entre qué celdas voy a, o sea, cuál es el rango de celdas que voy a considerar. Y entonces, por ejemplo, voy a contar cuántos hay que sean 15. Entonces le pongo igual y entonces ya me dijo que hay 2 que valen 15. Entonces, 2 tienen el valor de 15. Ahorita voy a irlo poniendo. Voy a ir haciendo una tabla ahorita para contar cuántos tengo de cada uno. Voy a hacer lo mismo para contar cuántos hay de, por ejemplo, de 16. Puedo esto automatizarlo, como tengo que hacerlo de aquí hasta el 25 para saber cuántos hay de 15, cuántos hay de 16, cuántos hay de 17, así hasta cuántos hay de 25. Entonces, yo puedo escribir, entonces escribo como función igual, escribo contar, punto sí, y entonces en rango voy a elegir los valores que corresponden a toda la... Es importante que tome exactamente los valores de la celda y el criterio es lo que voy a contar. En este caso voy a considerarlo, no voy a poner el 16, sino como el 16 ya lo puse aquí, puedo poner la celda y entonces, o sea, la celda donde está el 16 y ahí entonces me va a contar cuántos hay de 16. Entonces me dice, pues hay 0 de 16. Entonces ya no lo tuve que hacer a mano, sino que puedo irlo contando de forma directa. Ahora, si esto mismo que acabo de hacer lo quiero aplicar para 17, 18, etcétera, entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya puse el 17. Para empezar, antes de continuar con el conteo, pues yo ya tengo números que son consecutivos. Entonces, yo puedo seleccionar 15, 16, 17, no tienen fórmula, pero sí son consecutivos. Y le puedo decir rellenar o seleccionar
una vez que tengo ya todos seleccionados, tomo la esquina inferior derecha y jalo la función. En este caso pues la voy a jalar hasta donde esté el 25, que es lo que necesito. Entonces aquí ya no tuve que escribir uno por uno 15, 16, 17, sino que si son números que tienen cierta regularidad, cierto patrón, por ejemplo, que van creciendo de 1 en 1, de 2 en 2, de 0.5 en 0.5, de 3 en 3, de 1000 en 1000, Excel de alguna forma, o sea, Excel puede identificar esa regularidad y entonces cuando yo jalo los valores, aunque no tengan una fórmula, puedo ya tener los números consecutivos que tienen estas características. Entonces, esta función que tengo, pues yo podría copiarla tal cual. Entonces voy a seleccionarla, voy a seleccionar lo que está aquí y voy a copiarlo. Entonces voy a pegarlo en la celda que sigue, ¿no? Entonces, a ver, entonces aquí la voy a pegar, pero aquí hay un detalle, que como los datos iban de la celda B3 a la celda, en el original iban de B3 a B30, cuando yo copio, como no los fijé, pues ahora va de B4 a B31 y si yo jalara la función, obtendría exactamente lo mismo. Entonces, lo que tengo que hacer es que estos valores sean fijos. Entonces, voy a fijar la celda, la primera celda que era B3. Entonces, para fijar el 3, le pongo un signo de pesos antes del 3, entonces ya tengo de B3 y hago lo mismo para fijar la celda a B30. Entonces, ahora sí ya contó cuántos hay que sean 17 de B3 a B30. Y ahora yo puedo jalar le pongo rellenar y jalo la fórmula. Y entonces ya sé cuántos hay cuántos hay de 15, cuántos hay de 16, cuántos de 17, de 18, de 19, de 20, 21, etcétera, ¿no? Entonces esta es una forma de ir entonces con esto puedo ir contando como los valores numéricos y y entonces ya no tengo, o sea, esto es bastante preciso y entonces pues ya disminuyo el margen de error de ir contando a mano. O no solo disminuyo el margen de error, sino que, como decía, si tengo 100, 500 o 1000 datos, pues esto se puede contar de forma automática con esta fórmula que es contar sí, ¿no? Entonces ya con esto, pues se pueden hacer las estadísticas de forma muy directa, ¿no? Esto, por ejemplo, incluso si quisiera a mano ir haciendo cada una de las medidas estadísticas, pues puedo trabajarlas. Ahorita vamos a ver también cómo se van haciendo cada una de las medidas estadísticas. Entonces, bueno, esta sería una de las cuestiones. Entonces ya vimos máximo, mínimo y la otra función que se llama contar sí, ¿no? Entonces, contar sí lo que me da es contar cuántos elementos que tienen cierta característica, o sea, por ejemplo, cuántos son de 15, cuántos de 16. Pero resulta que esto no solamente funciona para variables numéricas, también funciona para variables nominales. Entonces, como pueden ver, en mi otra clasificación, pues tenía cuántos eran altos, cuántos eran medios y cuántos eran bajos. Entonces, por ejemplo, pues ahora voy a contar cuántos son altos, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, voy a ocupar la función de Excel que se llama contar sí. Entonces le pongo, escribo
contar puntos, ¿sí? Que aquí ya está. Y entonces, en este caso el rango, pues ahora van a ser todos los que están en la columna de donde tengo estos valores. Entonces, ahora son de D3 a D30 donde tengo los... Y cuando quiero que Excel me reconozca una palabra o cualquier dato que no sea numérico, sino puede ser un guión o puede ser algún símbolo, entonces para que Excel lo identifique, tengo que poner comillas. Entonces, por ejemplo, voy a usar las comillas y voy a decirle que quiero que cuente los que dicen alto, pero la palabra completa la pongo entre comillas. Es importante no dejar paréntesis ni nada, digo no dejar espacios, perdón, ni en... Entonces, si le estoy pidiendo que cuente cuántos son alto, pues ya. Entonces aquí me dice que son 12. Entonces, justamente la palabra alto, entonces ya no tuve que hacerlo a mano, aunque aquí sí hay un pequeño detalle que es muy importante. Si alguna de las palabras no está escrita idéntica, digamos que tuviera espacios antes, espacios después, que alguien tuvo un error de dedo y pues se le fue una letra de más o algo así, pues entonces ahí sí Excel no va a reconocer la palabra. Entonces, si se va a trabajar de esta manera, una cosa que conviene es primero verificar que todos los datos están escritos exactamente, bueno, que están bien escritos, o sea, que están escritos de la misma manera, que no hay espacios, que no hay que no hay espacios ni de más, que no hay errores de dedo. Entonces, una vez que ya se verificó eso, pues entonces ahora sí ya se pueden contar. Entonces, en este caso, pues tendría que 12 son altos, ¿no? Entonces, les decía, si quiero contar guiones, por ejemplo, pues también puedo contarlo en este caso, pero escribiéndolo siempre entre comillas, ¿no? O sea, lo que quiera, incluso, bueno, hay otra función especial para contar espacios en blanco o celdas en blanco, que también tiene Excel, que se llama contar blanco tal cual. En este caso, bueno, lo que queremos es contar los datos, entonces de esta forma los tendríamos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos exactamente para contar los datos numéricos para jalar la fórmula. Entonces aquí, bueno, voy a poner alto, medio y bajo, que son las tres categorías que tengo que voy a clasificar. Y entonces lo primero que voy a hacer para poder jalar la fórmula es que voy a fijar los valores de las celdas. Entonces voy a fijar la celda de 3, voy a fijar la celda de 30 y entonces, entonces fijo de 3 con el signo de pesos, fijo de 30 con el signo de pesos y en lugar de alto, entre comillas, que ahorita, bueno, ya lo hicimos de esa forma para que lo vean cómo se hace manualmente, voy a seleccionar la celda que está al lado donde dice alto. Y entonces con esto pues ya tengo una fórmula, la selecciono y ahora voy a jalarla hacia abajo y entonces pues aquí ya me contó cuántos tengo alto, cuántos medio y cuántos bajo. En esta, una cuestión importante es pues yo puedo sumar los datos que tengo, entonces usando tal cual la función suma y seleccionando, por ejemplo, cuántos tenía de 15 a
de 15 a 25, pues tendría 28. Ahora, si yo copio esta misma fórmula hacia un lado, pues voy a poder ver que que exactamente tengo también 28. Entonces quiere decir que los que conté pues estuvieron están completos. Pero voy a poner por ejemplo que aquí antes de alto hubiera puesto un espacio, en este caso que es en la celda 24. Entonces si se fijan, pues ese ya no lo reconoció, ya lo tomó como 11. Entonces o sea, eran 12 que decían alto, y aquí aunque dice alto, el tener un espacio de más pues está haciendo que no lo cuente de forma adecuada. Entonces tengo que quitarle el espacio para que sí lo cuente. Entonces nada más pues tengan cuidado en verificar que los datos corresponden exactamente con el conjunto completo de datos, ¿no? Que no se perdió ningún dato en el camino. Entonces, bueno, todo esto les va a ayudar para poder hacer sus proyectos. Entonces, esta es como son cuestiones como básicas de manejo de datos. Vamos a ver otra cosa que es ordenar los datos. Entonces, ahorita digo, para que sea como práctico, voy a poner como si tuviera los datos, voy a numerarlos. Entonces, digamos, tengo el 1 y 2 y voy a rellenar. Entonces, hasta todos los datos que tengo, ya sé que tengo 28 datos, entonces aquí están completos. Entonces voy a ordenar los datos. Entonces, para ordenar los datos tengo que seleccionarlos. Y bueno, pero en este caso, por ejemplo, si quiero, puedo ordenarlos por estatura o puedo ordenarlos por edad. Entonces puedo ordenar, digamos que, aunque no tenga el nombre de las personas, sí tengo quién es que el número 1 tenía 18 años y es alto, el 2 tiene 19 y es medio, el 3 tiene 21 y es bajo, y así, ¿no? Entonces, si yo quiero conservar ese orden, pues puedo conservarlo con los siguientes elementos. Bueno, lo que vamos a hacer entonces les decía que es ordenar. Usualmente desde la pestaña de datos les va a aparecer un menú que diga ordenar o que ponga agregar filtros. Yo ahorita no lo tengo dentro de la pestaña de datos, pero voy a utilizarlo. Entonces, primero selecciono todos los datos, incluyendo cómo le llamé a cada columna, que en este caso pues le llamé ID, o sea, la identificación, la edad y la estatura. Entonces, voy a hacer que todos los datos se vayan ordenando de acuerdo a cómo los necesito, pero sin o sea que, por ejemplo, aquí el 1 tiene 18 alto, el 2 es 19 medio. Entonces, que esa parte no cambie. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar una opción que les digo está dentro de datos, que se llama agregar o quitar filtros. En este caso, a la hora que le puse agregar filtros, los encabezados, que son ID, edad y estatura, se pusieron unas flechitas como hacia abajo, y entonces a partir de eso quiere decir que esas son las categorías que voy a ordenar. Y entonces para ordenarlos, pues yo puedo decir, entonces puedo ponerle, por ejemplo, orden ascendente, y entonces elegir cuál es la categoría, por ejemplo, edad. Entonces, edad, si lo quiero ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, ahorita lo ordené de mayor a menor, y todos los datos que corresponden se cambiaron. O sea, el número de dato, o sea, la identificación con la edad, con la estatura, ya están ordenados. O puedo decir, bueno, ahora lo quiero ordenar por estatura, entonces lo voy a ordenar de la A a la Z. Entonces me puso primero todos los altos, luego todos los bajos, luego todos los medios. O puedo decir, bueno, ahora quiero que lo reordene
de menor a mayor con todas las identidades como lo tenía originalmente. Entonces, esto muchas veces sirve para poder hacer análisis de datos y entonces se pueden ir ordenando de forma más fácil. Entonces, también, bueno, esto es algo que les recomiendo que puedan utilizar a veces cuando quieran, pues, visualizar cómo está todo para hacer sus estadísticas.